Y le doy la bienvenida al doctor Francisco Mesa, es médico psiquiatra, integrante del Consejo Mexicano de Psiquiatría, y vienes a hablar en voz alta y en serio de un tema, pues como que de ladito, ¿no? Como que hecho de ladito, como que no es tan importante, como por qué hablar de cosas feas. Sí. Y creo que tiene su importancia y su valor. ¿Por qué hablar desde tu punto de vista? ¿Te parece interesante que hablemos del tema del suicidio en personas mayores? Claro, gracias por la invitación, gracias por estar hoy aquí contigo Gracias. y gracias por hablar del suicidio justamente. Me parece que es muy importante siempre hablarlo porque es la única manera que tenemos de prevenirlo y la Exactamente. única manera que tenemos de abordarlo como es, tal cual, como un tema de salud, como un tema que requiere atención continua y justamente en donde no debemos de dejar de comunicarlo, aunque pensemos que es una situación pues compleja de abordar. Eh, es evidente, es frecuente, lo has vivido, tienes una experiencia larga en instituciones donde han estado viviendo personas mayores, en la clínica. ¿Se ha presentado el tema de suicidio con cierta regularidad? ¿Es frecuente en los adultos mayores? Es frecuente, es una regularidad más o menos en casos, en casos que, por ejemplo, en casas de retiro se presenta regularmente la ideación suicida, no el intento suicida o La ideación. exacto, no Ajá. el suicidio cometido, pero sí la ideación. El pensar acerca de la muerte o el pensar que estaría mejor muertos ya, por ejemplo, que ya no hay esperanza para el futuro, es una situación bastante común o bastante frecuente en las personas mayores. Sin embargo, es una situación que, a pesar de esta frecuencia, podemos abordarla y podemos sobre todo corregir o tratar de corregirla e intervenir de una manera pronta. Claro. Hablas tú de ideación suicida, Sí. no de intentos suicidas. ¿Me marcas la diferencia, por favor? Claro, con gusto. La ideación suicida es el estar pensando en cómo me gustaría morir o cómo quisiera yo hacer algo para morirme. Las ideas, mi planeación, digamos, Hay ideación y hay planeación, es mi pensamiento, es mi solamente estar pensamiento. pensándolo. Ajá. Exacto. Entonces, nada más es, ay, ¿cómo me gustaría morirme, no? ¿De qué forma o cómo le haría? ¿Es eso? O incluso he pensado en matarme. La palabra es diferente y suena horrible, ¿no? Pero Sí. estamos hablando de matarme, que es diferente a morirme. Porque es común que pensemos en cómo me gustaría morirme, qué va a pasar cuando yo me muera. Eso serían como ideas de muerte. Pero Ajá. ideación suicida o planeación suicida es yo pienso en matarme de esta forma, pienso en matarme con este método y es completamente distinto, es A tal diametralmente. hora donde yo no, Exacto. ta, En estas eso es. características, claro. La ideación, el pensamiento. Y otra cosa son los intentos. Es correcto. De la ideación suicida, del cómo pienso en matarme, puedo pasar a intentarlo. Puedo pasar a tener ya listo, por ejemplo, con qué me voy a matar en tal lugar o incluso empezar a hacer el mecanismo cual voy a llegar a matarme, pero alguien o algo lo limita o lo intenta o lo trata de detener. Ese es un intento que no llega a su fin. ¿Cuáles son los motivos que hasta ahora se conocen que llevan a una persona mayor, es importante señalarlo, Claro. a una persona mayor a quitarse la vida? Motivos hay muchos, pero hay muchos, digamos, factores que se suman y que pueden Sí. llevar a esta ideación suicida. Por ejemplo, los temas económicos, los temas de una limitación financiera, los temas de aislamiento social o donde las personas están con menos acercamiento con otras personas, los temas de enfermedades múltiples, la pérdida de la autonomía, también casos como la depresión, por ejemplo, en donde hay una enfermedad psiquiátrica comórbida, el consumo de sustancias como el consumo de alcohol, por ejemplo, en el adulto mayor puede llevar a estas situaciones. Simplemente el abandono, el aislamiento social pueden hacer pensarlo. Muchas veces se piensa que el adulto mayor tiene que estar triste o que es habitual que esté ya sin nada que hacer o sin esperanzas para el futuro, pero en realidad no es cierto. Eso nos está hablando de un tema de salud complicada. Claro, esto de creer que así está bien que pase el día sin hacer nada porque así es la vejez, estas Exacto. ideas pues falsas que como sociedad también justificamos esa tristeza, ¿no? Es En correcto. lugar de ayudar y auxiliar, decimos, ay, es normal, la normalizamos y no atendemos, ¿no? Tal cual, justamente, y ahí es donde entonces las ideaciones suicidas empiezan a tomar forma, porque nadie platica con estas personas, nadie se acerca simplemente a preguntarles cómo están, o simplemente a preguntarles directamente si han pensado en morir o en matarse, por ejemplo. Exactamente. Eh, Cuando están, es que no sé cuál es la palabra correcta, cuando viven en casas de asistencia, de reposo, De retiro. de relajación, se piensa que ya están acompañados, se piensa que ya tienen muchos amiguitos y amiguitas, se piensa que van a estar muy bien,
que los van a cuidar mejor. Sin embargo, los factores como el aislamiento, la soledad, la depresión, la situación económica, ¿no? Claro. También siguen estando presentes. Es decir, el estar ahí no me garantiza que no va a pasar nada. Es que el estar ahí no te quita lo que tú piensas y lo que tú sientes y no te Claro. exime de enfrentarte a estas situaciones. Algo muy importante que me faltó mencionar tiene que ver con el deterioro cognitivo. Pensamos que las personas con deterioro cognitivo también están libres de tener cualquier riesgo suicida, pero cuando empieza el deterioro cognitivo, cuando empiezan estas fallas en la concentración, en la memoria, en la resolución de problemas, problemas sencillos que a lo mejor antes podías resolver se convierten en problemas complicadísimos. Y entonces vivirlos de esa manera se vuelve una razón para la cual las personas piensan en matarse. Entonces, aún en un ambiente muy protegido, entre comillas, o muy acompañado, como podría ser una residencia de retiro, si las personas no están bien atendidas, bien observadas, donde no hay una comunicación abierta, donde no hay un diálogo continuo, las personas pueden tener este aislamiento y estas fallas en esta función y justamente pensar en el suicidio. Cuando yo tengo ese deseo de morir, de quitarme la vida, no deseo de morir como tú señalas, sino de quitarme la vida, eh, ese solo pensamiento es suficiente para que yo pida ayuda. Es- O estoy exagerando. Este pensamiento es muy complejo porque en realidad muchas veces a lo mejor durante la vida lo han pensado, pero pensemos que no es el único pensamiento. Si ese pensamiento se presenta de manera continua, repetitiva, constante, si es una situación que te está generando a ti mismo angustia, si a ti mismo te está confrontando con el hacerlo o no hacerlo, la duda de estarlo pensando sobre lo llegaré a hacer, hay algo que me detiene o no, sí hay que pedir ayuda. Yo sugeriría que sí, aunque este pensamiento no sea tan intenso, estés pidiendo ayuda pronto. ¿Cómo, cómo resuelves tú profesionalmente como médico psiquiatra la comunicación de una persona mayor que te dice, ya no tengo familia, mi familia nuclear está, se murieron, se fueron a vivir a otro país, lo que quieras, ya no la tengo. Mi ciudad ya no es la mía, mi música ya ni siquiera se escucha, Sí, sí. voy perdiendo los amigos, etcétera. Doctor, es que yo realmente me quiero morir. Hay personas, yo cada vez las veo con más frecuencia, que pierden este sentido de vida. Tú como profesional de la salud mental, ¿hacia dónde trabajas? ¿Cómo es tu estrategia? Porque no sé si sea una obligación vivir, Es una Francisco. pregunta central y a mí me parece una pregunta que incluso define temas tan distintos como por ejemplo la eutanasia Claro. o el suicidio asistido o el Ajá. suicidio tal cual. Cuando hablamos de suicidio, yo siempre pienso que estamos hablando de la parte de la patología, es decir, de la parte enferma de la situación, porque puede haber decisiones sanas, ¿no? Y puede haber Sí, sí, decisiones que sí. no son enfermedad. A eso iba. Y Ajá. entonces justamente mi abordaje inicial siempre tiene que ver con cómo profundizo para saber que la persona está teniendo una situación de enfermedad. No necesariamente hablar de una enfermedad como depresión, que claramente puede ser un trastorno de ansiedad, sino enfermedad como la soledad, por ejemplo, la soledad enferma, esa Sí, sí, soledad sí, que sí, sí, la es, no deseada, la no claro, la que querida, no ajá, querías, la que la que no, me duele todos los la días, que me ¿no? duele todos los días quizás. O incluso, por ejemplo, hablando de ese tema, el dolor físico. Por ejemplo, pensamos que el adulto mayor puede tener muchas dolencias o dolores, pero hay dolores que son inaguantables o dolores que son intolerables y pueden hacerte pensar en morir, Claro, ¿no? claro. Justamente, entonces primero abordar esto a profundidad, pensar, tratar de diferenciar que no es una enfermedad, tratar de diferenciar cuáles son los factores que están haciendo que la persona tenga esta condición, tratar de pensar en factores protectores como con quién se vincula, con quién se acerca, quién es importante para la persona, con quién todavía mantiene vínculos, aunque sus personas cercanas ya no estén, con quién todavía se interesa, qué cosas le siguen interesando de la vida, qué le motiva, qué lo sigue manteniendo unido a las situaciones vitales. Y sobre todo, un poco pensar en su existencialismo. Suena rara la palabra, pero pensar en su existencia. Es Sí. decir, pensar en qué tiene planeado hacia su propia condición, cómo le gustaría trascender. Es importante hablar de la muerte, aunque cuando estemos hablando del suicidio. Que, que Claro, tiene que ver, pero son cosas son cosas diferentes, ¿no? diferentes. ¿Cómo le gustaría trascender? ¿Cómo le gustaría quedar en la memoria colectiva o en la memoria de las personas cercanas? Y justamente cómo le gustaría vivir, si tuviera que contar su historia después de que ya no estuviera, cómo le gustaría que esa historia fuera contada. Francisco, ¿por qué se asocia siempre, y lo acabas de mencionar, por qué se asocia siempre suicidio con enfermedad? Es que era un brote psicótico, es que se fue por la puerta falsa, es que, y nunca nos preguntamos cómo vivía esa persona, qué necesitaba, qué le hacía falta, este, pero siempre como que
la puerta falsa, estaba enfermo. ¿Por Claro, qué? se asocia con enfermedad porque básicamente las enfermedades mentales en general todas tienen riesgo suicida. O sea, todas las enfermedades mentales, Todas. todas. Esquizofrenias, bipolaridad. Claro, porque implican un sufrimiento mental, implican un Eso. sufrimiento continuo, implican un malestar. Recordemos eso. Entonces, el término de malestar Ok. se acercará con el suicidio. Por eso pienso que siempre hay que diferenciar cuando una persona sana, cuando una persona sin enfermedad, cuando una persona con su conciencia completa, con sus capacidades mentales completas y además acompañada, cercana y bien decidida, piensa en morir. Porque esa es una condición diferente. Esa es Claro. una condición que no es suicida, que no es alguien que está queriendo matarse, ¿no? Es simplemente alguien que piensa que está bien, está listo que llegue el momento de morir, ¿no? Claro, se puede pensar, eso es algo bueno, yo voy aprendiendo sobre el camino, que las personas te dicen, yo estoy listo para cuando me toque. No, no es de que está planeando, no, es que estoy lista, estoy satisfecha, estoy en paz con mi vida cuando llegue. Sí, y en algunos lugares y en algunas, con ciertas prácticas y en algunos lugares muy avanzados en este tipo de discusiones, incluso puedes decidir que sea el momento para morirse. Y eso es fantástico. Claro, porque imagínate, tener la conciencia y toda la capacidad de decidir el momento incluso en el cual puedas morir, bueno, creo que es el acto máximo de conciencia, ¿no? Y el acto máximo de libertad. Claro, el acto máximo de libertad, a Y de diferencia conciencia. claro, a Y de diferencia de la conciencia. enfermedad que es el Ajá. suicidio, por eso se asocia con enfermedad. Exacto. Oye, otra cosa, aspectos preventivos. Yo te decía, vamos a hablar de aspectos preventivos y todavía ni llegamos ahí. Pero, ¿qué nos propones como familia y como persona? Los aspectos preventivos siempre hay que tomarlos en cuenta. Primero, no tenerle miedo a hablar del suicidio. A veces pensamos Importantísimo, muy importante. ¿verdad? Ajá. Pensamos, si le pregunto si ha pensado en matarse, no le vaya yo a dar una idea. No, 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 pregúntale siempre, no hay Ajá. mejor que preguntar. Segundo, siempre acompañarse de profesionistas de la salud, psicólogos, médicos, psiquiatras, quienes ustedes quieran. Tercero, siempre tener bien observadas, por ejemplo, cualquier conducta novedosa, extraña o rara que nos parezca que está teniendo la persona. Evitar el aislamiento, evitar cualquier condición en donde la persona esté aislada. Siempre evitar cualquier tipo de violencia, evidentemente sobra decirlo, pero Claro. violencia social. También, por ejemplo, que las personas siempre tengan sus enfermedades bien atendidas, enfermedades crónicas. Tratar de cuidar el dolor, que el dolor se encuentre bajo control. Eso es muy importante. El dolor físico y el sueño. Fíjate que el sueño también es un factor que puede poner en riesgo a las personas de suicidio. ¿Por qué? Pues porque es uno de estos, hay tres factores, la pérdida de la autonomía, el dolor y el sueño, que son los factores del cuerpo que pueden Sí. condicionar riesgo suicida más alto. Entonces, justamente, favorecer la autonomía, evitar las dependencias, favorecer que la persona siga tomando decisiones, nos van a ayudar a prevenir el suicidio. Claro. Como familia y yo como persona, que si me siento incómodo, mal, porque si hay dolor físico o emocional, también se vale pedir ayuda. Se vale pedir ayuda y recordar que la consulta con un especialista o con un profesional de la salud no es una consulta para que te castiguen o te regañen, es una consulta para encontrar qué te sucede, para encontrar cómo estás viviendo y para encontrar qué podemos hacer para que vivas mejor. Eso no se nos tiene que olvidar. Claro, tengo derecho a vivir mejor, ¿verdad? Tengo derecho siempre a vivir mejor. Muy bien. Pues Fernando, Francisco Mesa, siempre te cambio el nombre, Siempre me lo ¿verdad? cambias. No, no te lo quieres cambiar el nombre, no. Hoy no. Solo por hoy no. Solo por hoy. Francisco Mesa, muchísimas gracias.